Hermanos, bienvenido a bordo. Jesús es el título de este mensaje. Bienvenido a bordo, Jesús. Vamos a leer ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 1 al 6. Muchas gracias. Marcos 6, del 1 al 6, dice así: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí, ¿qué cosa? No pudo hacer allí, ¿qué? Ningún milagro el día que Jesús no hizo milagros, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado ¿de qué? Estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús sale de Nazaret, su ciudad natal, su ciudad de la infancia, donde él crece, y comienza el auge, la fama, como el relato de los evangelios, de Jesús sanando enfermos, liberando endemoniados, haciendo señales extraordinarias, predicando con una sabiduría y una autoridad dada por el cielo. Y en un momento, en medio de toda esa ola, él decide volver a los suyos, al barrio, a Nazaret. Y para sorpresa de Jesús, no es bien recibido. Jesús no es bien recibido en Nazaret. Había mucho menosprecio escondido en estas personas de su ciudad. El razonamiento de ellos era algo así más o menos como: ¿quién se creyó que es? Si es solo un carpintero y encima sin estudios. ¿Quién garantiza su autoridad y sus pretensiones? Como hemos señalado recién, sus paisanos judíos lo estaban menospreciando. Iglesia, esto es una táctica muy usada por el diablo y tenemos que estar muy atentos. Ojo con esto. Esto es una táctica muy usada por el diablo en un vínculo que seas menospreciado y rechazado. Porque el propósito detrás de esta táctica del enemigo es restarle valor a todo lo que Jesús podía decir en Nazaret y hacer en Nazaret. Pero el objetivo final del menosprecio era anular el propósito de Jesús. O sea, atacarlo de manera tal que sea anulado, suprimido ese plan, su propósito. Atento, iglesia, a esto. Cuando somos menospreciados, cuando somos rechazados, muchas veces detrás de eso que parece que ocurre en nuestra humanidad, hay obras del enemigo para atar nuestro corazón, para decir: no lo intento más, para decir: no sigo con esto, ¿para qué? Pero Jesús siguió enseñando por las aldeas de alrededor. Los aldeanos de este lugar estaban familiarizados con Jesús, pero lo seguían viendo como ese niño que corría ahí en el barrio, que estaba con ellos, que creció con ellos, que estudiaron como pudieron estudiar juntos. Y no lo veían a Jesús que haya sido un niño con alas, como un superpoderoso, un superhéroe, un niño superhéroe, ni nada de eso, como alguien normal. Y ahora viene, pero Dios está con él y las cosas ocurren. Y cuando Él dice que algo tiene que ser, es. Y cuando algo dice que tiene que sanarse, se sana. Y donde no hay, Él trae y pone. Pero lo siguen viendo como el pibe del barrio, no lo pueden ver con otros ojos. Como uno más de nosotros. Y ahora viene siendo mejor que nosotros. Justino Mártir fue un filósofo, historiador del primer siglo. Allá nació por alrededor del 100 después de Cristo, en el primer siglo, en la era cristiana.
Y él escribe como historiador y dice que frecuentemente Jesús en su oficio como carpintero se dedicaba a fabricar arados para la tarea en el campo y se dedicaba a fabricar los yugos, ¿sí? Para poner sobre los bueyes y que puedan arar la tierra. Era un trabajo muy común en el oficio de Jesús, dice Justino Mártir. Por tanto, lo que quedó en la mente de los de Nazaret era Jesús. Jesús hace yugos. Jesús fabrica arados. No puede ser esto. ¿Quién es? ¿Quién se creyó? ¿Ahora que volvió con los humos que se le fueron a la cabeza o qué? La recepción a Jesús no fue acogedora, iglesia, ni amigable. Todo se podría resumir en que lo trataban como este. Y Marcos dirá, ahí en el versículo 5, Marcos 6, 5, y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Acaso hay algo que Jesús no puede hacer? Pregunta. ¿Acaso hay algo que Jesús no puede hacer? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? No. ¿Y por qué él dice que no pudo? Es que el texto original no habla tanto de la capacidad, de no poder desde la capacidad, sino desde el no querer, que es muy diferente. A veces cuando nosotros decimos, bueno, no se puede hacer, no se pudo hacer, no siempre depende de las capacidades propias de quien lo hizo o no lo pudo hacer. A veces la circunstancia presente afecta que no se pueda hacer. Pensemos en un abuelo que viaja, un abuelo adinerado, ¿sí? ¿Cuántos nietos quisieran un abuelo adinerado? Bueno, pensemos en un abuelo muy adinerado que viaja mucho para estar en el cumpleaños de su nieto y entonces le va a regalar plata y otros regalos que trae que el nieto se va a volver loco. Pero resulta que el nene en el cumpleaños está irrespetuoso, ingrato, totalmente consentido y caprichoso, al punto que el abuelo decide no darle nada. Y yéndose del cumpleaños, le dice a su hija, simplemente no pude darle nada a un nieto tan insolente. Pregunta, ¿el abuelo tenía la capacidad para sorprender a su nieto? ¿Lo hizo? No, porque no dependía de la capacidad de él o no. Él tenía la capacidad. Dependió de lo que pasó en la situación. ¿Jesús podía hacer muchos milagros en Nazaret? No se trataba del poder o no poder de Cristo. El poder es Cristo. Se trataba de la incredulidad y la deshonra con la que lo recibieron. Ahora vamos a llegar con esto a nuestra vida. Pareciera quedar a la vista la relación que hay entre la honra y la manifestación de Jesús. ¿Cuántos quieren que Jesús se manifieste en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras realidades? ¿Cuántos quieren esto? Amén. Bueno, ahora vamos a ver qué elemento clave es necesario para que esto ocurra. Bienvenido, Maxi. Te recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, Jesús. Por la incredulidad y la falta de honra, Jesús no hizo ningún milagro ahí. Pero sanó a algunos pocos enfermos, dice. Y una de esta noche, cuando recibo este mensaje, esta palabra para predicarla, en oración, caminando en el comedor de casa, le digo, Señor, ¿pero por qué a unos pocos sí? Y no hiciste después ningún milagro. ¿Pero por qué a unos pocos sí? ¿Qué había en ellos? ¿O qué pasó con ellos? Y me invita el Señor a repasar, el Espíritu Santo a repasar el pasaje. Y fíjense que el pasaje de Marcos 6 lo que dice, que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Vos podés tocar lo que está cerca tuyo. Repaso esto que es importante. Señor, ¿por qué a unos pocos sí? Y luego no hiciste ningún milagro. El Señor me invita a repasar el pasaje y dice que sanó a unos pocos enfermos poniendo las manos sobre ellos. Vos podés tocar lo que está cerca tuyo. Sanó a unos pocos que se habían acercado a Él.
Es claro esto. Amén. Sanó a aquellos que se acercaron y lo recibieron. La manifestación de Dios y la honra van de la mano. Van de la mano. En general, la población no creyó que él fuera el Mesías. Es más, no solo lo rechazaron a Jesús, a pesar de los prodigios y lo que hacía y la autoridad con la que hablaba, sino que estaban tan enfurecidos que decidieron echarlo de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre, hasta un lugar donde lo querían tirar a un despeñadero, a un abismo, y Jesús sale entre ellos. Ante esta incredulidad tan obstinada, Jesús estaba asombrado. Iglesia, hay dos momentos en los evangelios, dos momentos donde dice que Jesús se asombró. ¿Querés saber cuáles son? Voy a hacer como que escuché que sí o amén o eso. Bueno, uno de esos momentos es este. Se asombró, mirá Oli qué fuerte esto, se asombró de la incredulidad de ellos. Mirá que hay que ser incrédulo, pero de pura cepa para que el Señor se sorprenda, se asombró. ¿Y sabes en qué otro momento se asombra Jesús de algo? En el relato del centurión romano, cuando manda a buscarlo a Jesús y le dice, mi siervo está enfermo, mi criado está enfermo, necesito que hagas algo. Pero Jesús, yo no soy digno de tenerte bajo mi techo, por eso te mando este pedido. Decí la palabra y yo creo que eso va a ser suficiente para que mi criado sea sano. Y Jesús dice, de cierto les digo, que ni siquiera en Israel vi una fe como esta. Y el relato dice que se asombró de la fe de este centurión romano. Esto que te digo es revelador, tómalo para que vivamos sobre esto. Somos capaces, junto al Espíritu Santo, de que Jesús se asombre de nuestra fe. Yo quiero vivir una vida de fe en que Jesús diga, está en la Biblia, hay un dato, hay un registro y yo lo creo. Vamos por una fe, iglesia, de la que Jesús se asombre. ¡Wow! Y Él dio la palabra, dijo la palabra y el criado fue sano. Gloria a Jesús. El problema de Nazaret, iglesia, no radicaba en la falta del poder de Cristo, sino en la firme incredulidad de los habitantes. Y la incredulidad de ellos se traducía en deshonra. Deshonra. Qué lindo cuando llegás a un lugar y te atienden bien. Medio difícil meterme en tema de la comida a esta hora, ¿no? Pero bueno. No, dice Jessy, no nos hagas esto. Pero qué lindo cuando llegás a un lugar y te atienden bien. Donde sentís que prepararon en el momento pensando en vos. Hola, ¿cómo está? Bien, pasá. Mirá, preparamos esto porque sabemos que a vos te gusta y que ese condimento no puede faltar. Bueno. No, me voy a meter en un tema, ¿está bien? Pero qué lindo cuando alguien te hace sentir que pensó en vos con un gesto, que te recibió con gusto, pensando en vos, esperando el momento. Y vos quieres que sea recíproco porque lo mismo querés darlo. Y ahora atender a esa persona pensando en ella y que se sienta bien, que se sienta a gusto. Ahora, ¿cómo es cuando llegás a un lugar y el anfitrión de la casa por un momento está en la mesa, por un momento se va, no preparó nada, no pensó en qué iban a hacer? Si venías o no le daba lo mismo. Claramente nos sentiríamos mejor en el primer ejemplo, ¿no? Esto pasó en Nazaret. Jesús no fue bien recibido. Por tanto, no hizo ningún milagro ahí. La honra está relacionada directamente con la manifestación de Jesús. Hablemos de la honra. ¿Qué sería honrar a Jesús? ¿Qué sería honrar a Jesús? Les dejo esta cita, Juan 6, 16 al 21. Esto que viene ahora es fuerte, ¿eh? Prepárate para recibirlo porque tenés que atesorarlo
porque va a cambiar tu manera o una manera de vincularte con Jesús. Al anochecer, ¿cuántos recuerdan la escena en que Pedro camina sobre el agua y se encuentra con Jesús? Sí, uf, qué tremendo. Pueden decir lo que quieran de Pedro, que es un Dios, que dudó, lo que quieran, pero ¿quién le quita a Pedro haber caminado sobre el agua? Él la puede contar, ¿sí? Él la puede contar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y imagínate cuando lleguemos al cielo. Pedro, contame por favor cómo fue eso. ¿Cómo es que pisás y no te hundís? Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. ¿Cómo era el viento? Para atrás. ¿Cómo era el viento? No, eso es lo que hacía el viento. ¿Cómo era el viento? Un gran viento. ¿Y qué hacía el viento? Vamos. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vinieron a Jesús que andaba sobre el mar. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron ¿qué? Miedo. Mas él les dijo, yo soy, no teman. Ellos entonces, con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó, ¿cómo? Enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, no, ya estamos, hasta el 21, perfecto, ahí está. La cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Y quiero contarte algo. Esto es muy importante. Ellos estuvieron remando 25, 30 estadios. Eso más o menos son entre 6 a 8 horas, dicen los historiadores, de estar remando en las aguas. 6 a 8 horas. Hacer las cosas como sabían que hay que hacerlas no fue suficiente para liberarlos del miedo. Repito esto. Hacer lo que sabían que había que hacer no fue suficiente para liberarlos del miedo. Y te quiero contar algo que me pasó esta semana. El día martes tuve contacto con 2 personas que no conozco hasta que no tuve trato previo con ellos. Estas 2 personas, bajo a mi trabajo ahí en la estación en Vicente López, es una zona muy linda donde está la empresa, una zona cara, esa zona de Vicente López. Bajo caminando al trabajo y encuentro una mujer, miro para allá una mujer que estaba como queriendo devolver. Me acerco y al acercarme veo que como que venía a entrenar, ropa muy bien, alguien muy propia de esa zona. Y me acerco y le digo, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? No, tranquilo, estaba como que... Entonces, evidentemente, se incomodó un poco, porque estaba sintiendo mal y se da vuelta. Y le digo, mira, no puedo darte nada ahora, si querés que te acerque a algún lugar o llame una ambulancia, algo. Y no me hablaba mucho, pero sí déjame orar por vos. Y ella estaba de espaldas, sentada en un banco, sintiéndose mal. Pongo las manos sobre la espalda de ella y oro en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, que ahora se vaya toda opresión de su cuerpo y ella experimente tu amor, Jesús, sobre su vida y pueda llegar bien ahora a su casa. Solo atinó a darse vuelta, a agradecerme y yo me tenía que volver al trabajo. Esto fue a la mañana. A la tarde, y esto es fuerte, a la tarde cuando estoy volviendo en el tren de Vicente López a Retiro, estoy parado y cuando volteo a la derecha veo un muchacho que estaba sentado en uno de las butacas. Hermano, él estaba con el celular cuando hice este movimiento, él y una chica en el asiento de 2. Tuve que voltear rápido la cabeza porque no voy a decir que era obsceno lo que estaba mirando en el celular. Yo creo que ya llegaba al grado de aberración. ¿Vieron cuando vos querés mandar una foto por WhatsApp que vas a la galería y capaz que te aparecen los cuadraditos de, no sé,
mi galería de fotos que le mandé a Mari, a mi hermano, a Josué, y ahí están los cuadraditos esos. Fue eso, pero tuve que voltear rápido mi cabeza. Totalmente tomado, oprimido. Entonces comienzo a orar. Estaba la chica al lado. Muchacho bien vestido. Parece que venía de trabajar. Y se levanta la chica para bajar una estación. Me siento al lado de él y comienzo a orar al Espíritu para que me guíe. Cuando me senté al lado de él, como apaga el celu. Y le digo... porque cuando me siento, saca la compu de la mochila y la abre. Y le digo, che, tremenda compu, ¿eh? Sí, me dice, zafa. Era la idea de poder entablar una conversación, ¿no? Zafa, me dice, sí. ¿Te dedicas a la programación? Le digo. Me mira, sí, a la programación. Y empiezo a orar. Señor, incomódalo para que pueda presentar el Evangelio o para que tu presencia en mi vida, en nuestras vidas, haga algo en él. Termino de hacer esa oración, pasaron 20 segundos. Estábamos ya, habíamos pasado la estación Lisandro de la Torre, que es la más extensa hasta Retiro. No hay otra estación donde bajarse antes de Retiro. Termino de hacer esa oración, se levanta, pero como alguien desesperado, guarda las cosas en la mochila, se levanta y se fue. Me levanto para seguirlo. Iglesia, desapareció. Comienzo a mirar por los vagones para adelante. ¿Dónde está este muchacho? No lo vi más. Pregunta, si no había otra estación donde bajarse hasta que lleguemos a Retiro, ¿por qué se levantó desesperado? ¿Por qué se levantó desesperado? Porque evidentemente la presencia de Jesús que está en vos y que está en mí incomodó. ¿Qué incomodó? Yo sé que usted tiene la respuesta. ¿O a qué incomodó? O mejor dicho, ¿a quién incomodó? A las fuerzas espirituales que lo tienen atado. No se pudo quedar sentado, se fue y lo perdí de vista. ¿Por qué cuento esto? Porque les dije que los discípulos hicieron lo que sabían que tenían que hacer, pero no fue suficiente para liberarlos del miedo. Este pibe que sentó al lado mío, bocho seguramente, pero su inteligencia no es suficiente para romper las cadenas que lo tienen atado. Tu inteligencia, amigo, amiga que me estás escuchando, no te hace libre de nada. Tu experiencia no te hace libre de nada. ¿Quién te hace libre? Jesús. Seremos verdaderamente libres si el Hijo nos liberta. Nada más que eso. Amén. Sin Jesús a bordo, todo lo que me queda son mis propias fuerzas y miedos. Esto dice la palabra. Sus fuerzas y tenían miedo. Sin Jesús a bordo, lo único que me queda son mis fuerzas y miedos. No hay más nada. No hay más nada. Pero cuando Jesús es bienvenido a bordo, todo cambia. Amén. Todo cambia. Él lo hace todo. Yo creo que este muchacho, totalmente atado a lo aberrante, solo puede hacerlo libre Jesucristo de Nazaret. Porque a mí y a vos solamente nos puede hacer libre Él también. Gracias Jesús. ¿Qué tal si decimos gracias Jesús? Gracias Jesús por la libertad. Gracias Jesús por estar en mi vida. Gracias Jesús porque vos lo haces todo diferente. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Es hermoso lo que dice Marcos ahí porque Él le pidió a los discípulos que se adelanten mientras Él oraba. Pero un momento Él comenzó a andar sobre el mar y dice Marcos 6:48, y viéndolos remar con fatiga. Esto que estoy compartiendo, yo oro que en el Espíritu pueda sembrarse como una semilla en tu corazón
porque es revelación. Tomalo de esta manera, recibilo de esta manera en el nombre de Jesús. Porque es muy importante, es para tu vida, es para mi vida, es para la iglesia. Marcos 6:48 dice, y viéndolos remar con fatiga, con gran fatiga, la mirada de Jesús estuvo todo el tiempo sobre ellos, mientras luchaban. ¿Sabés qué? Todo el tiempo la mirada de Jesús está sobre vos. Pero el único momento en que la cosa cambia es cuando lo recibimos con gusto en la barca. Él nos mira. Hace unos días un hermano me decía, claro, pero el Espíritu Santo también está en esa iglesia. Está en esa iglesia. Reina en esa iglesia. Gobierna en esas vidas. Él siempre nos mira y los veía remar con gran fatiga. Con gran fatiga. Así que se acerca a ellos. Se acerca a ellos. Esto pasó más o menos, dicen los biblistas, entre las 3 y 6 de la mañana. Imagínate estar remando entre las 3 y las 6 de la mañana. El mar de Galilea. Y ahí se acerca Jesús. Solo habían avanzado un poquito más de la mitad del viaje. Y les faltaba todavía. Los discípulos se asustan porque pensaron que Jesús era un fantasma o un espíritu que caminaba sobre las aguas y Él les dice, yo soy. Para Jesús eso tenía que ser suficiente al hablárselo a ellos. La presencia de Él era suficiente. Pero faltaba algo más. Faltaba algo más. Y entonces Él viene a traer ayuda y consuelo sobrenatural a sus discípulos. Su presencia, como decía la pastora hace un ratito, su presencia les dio lo que necesitaban. La presencia de Jesús nos da lo que necesitamos. A pesar de que vino de una manera inesperada, fue respuesta a lo que estaban viviendo. Y el versículo 21, que es el versículo clave en mi prédica hoy, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Lo leemos juntos, ¿te parece? 6:21. Ellos ¿lo tenemos ahí? Perdón. Estoy diciendo bien, ¿eh? Juan 6:21. Sí. El anterior era de Nazaret y la falta de honra. Lo vamos a leer juntos el versículo 21, ¿eh? Vamos. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Qué implica esto? No sé si Jesús se subiría a menos que fuera recibido con gusto. Ahí estuvo la clave. Ahí estuvo la clave. Bienvenido a bordo, Jesús. Con gusto y deseo te recibimos en casa. Con gusto y deseo y alegría te damos la bienvenida en la iglesia. Mario decía, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo. Con gusto le recibieron en la barca. Jesús esperó que sus discípulos lo recibieran. La barca entonces llegó, ¿en qué tiempo? 21, ¿lo tenemos ahí? La barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. La barca llegó enseguida a la tierra donde iban. ¿Qué te quiero decir con esto? Amado, amada que me estás escuchando. Cuando ellos con gusto lo recibieron en la barca, sucedió el milagro. Sucedió algo milagroso. Fue un milagro increíble. El trabajo que había sido tan frustrante solo unos momentos antes de que repentinamente fuera cumplido divinamente. Sucedió el milagro porque quienes escriben dan a entender que la barca llegó rapidísimo, sin esfuerzos, sin trabajo, al lugar a donde iban. Gloria a Jesús, gloria a Dios por esto. Uno podría decir que Jesús rescató a sus discípulos de la frustración y el miedo. Jesús quiere que trabajemos duro. Y toma nota de esto en tu corazón. Pero no quiere que trabajes inútilmente. Alguien necesita escuchar esto. Jesús quiere que trabajemos duro, pero no que trabajes inútilmente. ¿Cuándo trabajamos inútilmente? Cuando Jesús no es bienvenido en nuestra barca. Porque ¿qué nos queda cuando Jesús no está a bordo? Mis fuerzas,
y mis miedos. Trabaja duro, pero con Jesús en la barca. Bienvenido a bordo, Jesús. Con gusto te recibimos en Casa de Gracia. Se trata de que Jesús viva cómodo en mí, que se agrade de mí, que se pueda agradar de mi fe. Y una manera práctica, iglesia, de hacer esto es recibirlo con gusto en cada situación de mi vida, de honrarlo y darle la bienvenida en cada situación y escenario de mi vida. Por ejemplo, estás en una conversación, en una tensión, pasó algo, un pleito, una disensión, está pasando una tensión, algo está ocurriendo. Sos recibido con gusto, Jesús, en esto que estoy viviendo. Bienvenido, Señor. No quiero remar solo en medio de los vientos y las olas del mar de mi vida. Bienvenido, Señor. Tengo que tomar una decisión. Bienvenido, te recibo con gusto en esta instancia de mi vida. Que diciembre también sea oportunidad para decir bienvenido a bordo, Jesús. Pónete de pie, por favor. Gracias, Señor. Pido por favor que si alguien necesita oración no se vaya. Ahora con la pastora nos vamos a acercar a la puerta. Oramos en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Nos conectamos con el Señor en este momento. Nos conectamos con el Señor, no lo perdemos de vista. Yo no sé cuál es tu situación y en qué área de tu vida estás remando contra los vientos. Por momentos sabes el cómo, por momentos no. Hay veces que crees que el cómo y que lo que vos sabés que hay que hacer va a ser suficiente, pero también temés quedarte corto con eso porque efectivamente es lo que va a pasar, a menos que Jesús esté a bordo. Señor, oro en esta noche en esta dirección, que si hay alguien entre nosotros hoy que al igual que el muchacho del tren se siente atado a alguna situación, atado a algún pecado, atado a algún vicio, a alguna mania, atado a alguna práctica, atado a pensamientos y creencias que limitan el avanzar de Dios en tu vida, limitan que se manifieste el propósito de Dios en tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que todo eso sea derribado en esta noche. Nuestra inteligencia no nos hace libres. ¿Cuántos años de cristianos tenés? Mirá vos, no te hace libre. Porque lo que yo estudié no rompe las cadenas. Es importante, es valioso, pero no rompe las cadenas. Nos desata las ligaduras de impiedad y de iniquidad. Conectate con Jesús en este momento. Oro que se rompan las cadenas, Señor, en esta noche, en la mente. Y que hoy podamos tomar la decisión, Señor, de en cada situación de la vida recibirte con gusto en la barca. Porque con vos en la barca los tiempos son diferentes, la realidad es diferente y llegaremos enseguida a donde tenemos que llegar, Señor. Pido tu bendición sobre cada persona, de la cabeza hasta la planta de los pies. Que esta palabra vuelva a cada uno en la semana, Señor. Sos recibido con gusto, sos recibido con gusto, son recibidos con gusto y el milagro sucede. Que no seamos como Nazaret, en donde Jesús no pudo hacer ningún milagro, sino que seamos como esos pocos que se acercaron y le dijeron: bienvenido, te estábamos esperando. Guárdanos, Señor, en esta noche de regreso a nuestros hogares. Danos un bendecido domingo, Señor. Y hoy todos juntos te decimos: bienvenido a bordo, Jesús. Se lo decimos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bienvenido a bordo, Jesús. Otra vez.
bienvenido a bordo Jesús. Otra vez, bienvenido a bordo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.